Para continuar con el estudio, ¿verdad?, de los alcoholes, ahora quiero, bueno, este había sido el último ejercicio que habíamos hecho, que traten de hacer este, ¿verdad?, de representar todos los alcoholes isómeros del C3H8O. Si nos acordamos de orgánica 1, pues los isómeros son compuestos, ¿verdad?, que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces ahí en sus notas comiencen a hacerlo, en lo que yo les comparto una pizarra y me dicen cuántos les salen. Bueno, ya ahí está el enlace en el chat. Así que los que puedan abrirlo, pueden abrirla y tratar de ayudar. ¿Cuáles serían esos isómeros del C3H8? ¿Qué estructuras tendría? Bueno, algo bien importante es que tienen que ser isómeros alcoholes, ¿verdad? Ahí se los... Porque tiene otro isómero que no es un alcohol. Pero ahí la pregunta es, dice, represente todos los alcoholes isómeros del C3H8O. Así que solo vamos a considerar aquellos que tengan como grupo funcional al grupo OH. Pueden hacerlos en estructuras lineoangulares o estructurales, como ustedes quieran. Clic no se puede escribir en la presentación. Pero ¿por qué si se los... Miren, está como así, mire, cualquier usuario de internet con este enlace puede ver esto. Ah, es que está como lectores, perdón. Ahora sí ya debería de dejarlo. Ajá, muy bien. Ese sería uno, excelente. Ahí es la única observación. Es aquí en cómo representamos este enlace, ¿verdad? ¿A quién se une? Realmente ese enlace, ahí tenemos que ser cuidadosos y representar que ese carbono con quién se une. No, el enlace estaba bien. Lo que hay que hacer es con quién se une el enlace. Con el oxígeno, muy bien, con el oxígeno, ¿verdad? Eso es muy importante. Representar bien el oxígeno con el hidrógeno. Muy bien. Este sería uno. Habría otro. ¿Alguien tiene alguno diferente?
de este que nos acaba de hacer Ethan. Ethan creo que fue, ¿verdad? Es que me aparece Sí. jirafa anónima. Entonces no sé quién fue. Bueno, aquí la otra opción sería que colocáramos el grupo H en un extremo, ¿verdad? De la cadena. Y bueno, tendríamos que estar todos de acuerdo que efectivamente tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. Este también tiene 1, 2, 3 átomos de carbono. Este carbono tendría 3 hidrógenos. Este tendría 2, o sea que sería 5. Este también tendría 2, que sería 7, más este sería 8. Y tendríamos un oxígeno, ¿verdad? Luego en este tendríamos 3 hidrógenos en este carbono, 3 hidrógenos en este otro, serían 6. Tendríamos uno aquí, que sería 7, y este sería 8, ¿verdad? Y tendríamos el átomo de oxígeno. Y serían las únicas dos opciones, ¿verdad? Que el grupo H estuviera en el centro de la cadena o que el grupo H estuviera en los extremos, ¿verdad? Pero tendríamos que estar de acuerdo que sería el mismo si nosotros, por ejemplo, o sea, aquí lo que tendríamos que estar todos de acuerdo es que no hay un tercero donde el grupo H, de manera que ustedes digan, este es otro diferente, no, ¿verdad? Estos dos son iguales, ¿verdad? O representan al mismo compuesto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Pues hay que analizar las características de los alcoholes, ¿verdad? Por ejemplo, este que representó ITA, ¿qué tipo de alcohol sería? ¿Primario, secundario o terciario? Es secundario, ¿no? Muy bien, este sería un alcohol secundario. ¿Y este que representé yo? ¿Qué tipo de alcohol sería? Un alcohol primario. El primario. Muy bien, este sería un primario, igual que este, ¿verdad? Entonces, bueno, porque eso lo que tenemos que hacer para estar seguros si la estructura es de un compuesto diferente o es del mismo compuesto, es pensar en las características, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que estos dos son diferentes porque serían dos tipos de alcoholes distintos, ¿verdad? Luego, lo otro es el nombre, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a introducir lo que es la nomenclatura. Como ya tenemos bastante práctica en nuestras clases de Orgánica 1, pues la nomenclatura la vamos a hacer más rápida, dijéramos, o lo vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Recordemos que damos mayor importancia a la nomenclatura UPAC porque es una nomenclatura internacional, ¿verdad? O sea que no importa el idioma que hablemos, las reglas son las mismas, ¿verdad? Entonces nos acordaremos que el primer paso en la nomenclatura UPAC es ¿cuál? A ver, ¿qué se acuerda? Encontrar la cadena principal. Ajá, ¿y qué característica tiene esa cadena principal? ¿Qué es lo que determina cuál va a ser esa cadena principal? El grupo funcional. Ajá, ¿y qué más? Que tenga. La mayor cantidad de carbonos. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces recordemos que la regla número 1 en la UPAC es identificar la cadena de mayor longitud, ¿verdad? De átomos de carbono que contenga el grupo funcional, ¿verdad? Que como bien nos acaba de
decir Carol ahorita, en el caso de los alcoholes sería el grupo OH, pero es importante, ¿verdad? Porque tiene que ser la de mayor longitud. Muy bien. ¿Cuál es el segundo paso en la nomenclatura IUPAC? Una vez que ya hemos identificado esa cadena principal, que es la cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga el grupo H, lo siguiente es ya, se les olvidó orgánica 1. A ver, ¿cuál es la siguiente? Después de que la hemos encontrado, ¿qué hacemos con ella? Después La nombramos. muy bien, después la numeramos, ¿verdad? ¿Por dónde? Comenzando por dónde. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, dependiendo de donde esté más cercano el grupo funcional. Muy O la, bien. o, No, excelente, excelente. Entonces, el paso número 2, ¿verdad? Se enumera la cadena comenzando por el extremo más próximo al grupo funcional. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí, como bien nos acaba de decir Carol, no hay una regla, ¿verdad? Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo importante es que sea por el extremo más próximo al grupo funcional. Muy bien. ¿Cuál es la tercera? Una vez que ya hemos identificado la cadena de mayor número de átomos que contenga el grupo H, que la hemos numerado por el extremo más próximo al grupo H, lo tercero sería, Nombrarla. ajá, nombrarla, muy bien, y para nombrarla, ¿qué nombramos primero? Los sustituyentes. Muy bien. ¿Y cómo los nombramos? En orden alfabético. Muy bien. No, pero es que siempre es bueno repasarlo, ¿verdad? Entonces, muy bien. El paso número 3 es nombrar la cadena iniciando con los sustituyentes nombrados en orden alfabético y anteponiendo ¿qué? ¿Qué el se antepone? prefijo. No. ¿Para qué numeramos? Numeramos para localizar, ¿verdad? Para decir el Ajá. grupo H está en tal o tal, igual los sustituyentes, ¿verdad? Entonces, nombrar la cadena iniciando con los sustituyentes nombrados en orden alfabético y anteponiendo su localizador, ¿verdad? Si se recuerdan, que es, por ejemplo, 2-metilpropano, ¿verdad? O sea, primero el localizador, luego el nombre y al final y terminando con el nombre de la cadena principal. Muy bien. Entonces, en este caso, como son alcoholes, entonces, ¿qué terminación va a tener? Esa cadena principal va a tener la terminación ol, que es la de los alcoholes, ¿verdad? Todavía no habíamos visto nomenclatura, pero por ejemplo en la guía les hablaban del etanol, del 1-pentanol, del 1-octanol, del 1-dodecanol, ¿verdad? Entonces ahí, si se fijaron, pues todos tienen la terminación ol. Muy bien. Esto así en un repaso, ¿verdad? De la nomenclatura que ustedes ya vieron. De manera que, por ejemplo, este que nos dibujó Ethan, ¿verdad? Aquí, como dijo Carolina, podríamos comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda porque el grupo H quedaría en la misma posición. Como nosotros escribimos de izquierda a derecha, vamos a decir que ese es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, ¿verdad? No hay sustituyentes, pero tenemos que indicar, ¿verdad? La posición
de este grupo OH. De manera que en este caso, el nombre, ¿verdad? Para este que nos representó ITAM, ¿verdad? Recordemos, bueno, no sé si lo vieron allá en Orgánica 1, la IUPAC hizo una actualización, ¿verdad? De la nomenclatura, más o menos a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, y decidió, bueno, la nomenclatura con la que inició la IUPAC, se llamaría 2-propanol, ¿verdad? Pero luego hizo esta actualización a las reglas y entonces la IUPAC dijo, bueno, no coloquemos el 2 al inicio porque puede ser que tengamos compuestos que tengan más de un grupo funcional, entonces mejor ir indicando la posición de cada grupo funcional. Y en este sentido, entonces la IUPAC propuso y dijo, bueno, primero indiquemos la longitud de la cadena, ¿verdad? Es decir, cuántos átomos de carbono tiene y el tipo de enlace que hay ahí, ¿verdad? No sé si se recuerdan, pero en los nombres de la IUPAC el nombre tiene 3 partes, ¿verdad? El prefijo, que en este caso es prop, porque tenemos 3 átomos de carbono. Luego viene un infijo, que va en el centro, que puede ser an, en o in, dependiendo si en ese compuesto solo hay enlaces sencillos o si en ese compuesto también hay enlaces doble, carbono-carbono, o si en ese compuesto hay enlaces triples carbono-carbono. Entonces, si solo hay en sencillos, utilizamos el prefijo an. Por eso era que les había escrito, ¿verdad? Que este sería el propan. Ahí incluimos las 2 primeras partes, el prefijo y el infijo. Y luego está la terminación, ¿verdad? Que es el sufijo, lo que va al final. Y de acuerdo con la IUPAC, entonces dice, es mejor colocar el número ahí, ¿verdad? Antepuesto a la terminación o seguido, ¿verdad? Del grupo funcional al cual estamos hablando. Entonces, ambos nombres son correctos. Yo siempre les digo, ¿verdad? Una cosa es pensar, estamos enseñando lo de hace 60 años o estamos enseñando lo de hace 30 años, ¿verdad? Entonces ahí, que ambas cosas, aunque ambos nombres son correctos, pues tenemos que avanzar, ¿verdad? Con los conocimientos. Muy bien, pero los dos son correctos, como les digo. En este caso, y aquí era donde les decía yo, ¿verdad? Tendríamos que estar de acuerdo que estos 2 compuestos son los mismos por la regla número 2, ¿verdad? Porque la regla número 2 nos dice que numeremos por el extremo más próximo. Entonces, este sería nuestro carbono 1, este sería nuestro carbono 2, este sería nuestro carbono 3. En esta estructura, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2 y este sería el carbono 3. Entonces, ambos compuestos son alcoholes primarios, ambos compuestos tienen el grupo hidroxilo en el carbono 1. Por lo tanto, ambos van a tener el mismo nombre, ¿verdad? En este caso, el nombre de este compuesto sería 1-propanol Propanol. o propan 1-ol, ¿verdad? Entonces, no tienen 2 nombres distintos, por lo que no son 2 compuestos distintos, ¿verdad? Sino que aquí este es el mismo nombre para los dos. Por eso les decía, no hay 2 isómeros para este compuesto, sino que únicamente tendríamos 1. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de esto de los isómeros o de la nomenclatura. ¿O estamos bien? No, estamos bien. Vamos No bien. sé los demás. Hasta acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, No, todo bien. Cheque. Bueno, muy bien. Entonces, pues hagamos más ejercicios. Ahora haríamos este, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a repasar lo de la clasificación y vamos a hacer más práctica de nomenclatura. Entonces, comencemos clasificando los siguientes alcoholes como primario, secundario o terciario. Y luego los vamos a nombrar. Pero comencemos por clasificarlos.
A ver, ¿cuántos estamos hoy? Hay 5. Bueno, hay alguien que no va a participar en este primero. Ah, no, son 5. Ah, sí, porque es que me tiene a mí doble. 3, 5. Muy bien. Entonces, a ver, Ariana, el inciso A, ¿sería un alcohol primario o sería un alcohol secundario o sería un alcohol terciario? Primario. Muy bien, sería un alcohol primario, ¿verdad? Porque el carbono que está unido al grupo H únicamente está unido a un solo carbono. Muy bien. El inciso B, aquí este OH quedó bien abajo, pero está unido acá, ¿verdad? A este. A ver, el inciso B, Belkis, ¿qué tipo de alcohol sería? Secundario. Muy bien, sería un alcohol secundario, ¿verdad? Este carbono que está unido al grupo H está unido a 1 y a 2. Muy bien. A ver, Carolina, el inciso C. Terciario. Muy bien, sería un alcohol terciario. Este carbono que está unido al grupo H está unido a 1, a 2 y a 3. Muy bien. Y a ver, Isa, el D, ¿qué tipo de alcohol sería? Secundario. Muy bien, sería un alcohol secundario. Este carbono que está unido al grupo H está unido a 1 y a 2. Muy bien. Bueno, ahora nómbrenlos. Traten de nombrarlos siguiendo las reglas que acabamos de repasar ahorita. Las vamos a copiar y las vamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos las reglas para que las tengamos ahí a mano y tenemos las estructuras. Entonces ahí me pueden decir cuáles serían los nombres. O me los pueden decir, los pueden escribir o los pueden escribir en el chat, ¿verdad? Ahí como les salga mejor a cada uno de ustedes. El primero es un 3-metilpentanol, ¿verdad? Seguro. Sí, ¿verdad? Este sería el carbono 1. Bueno, perdón, lo voy a numerar aquí arriba para poner el nombre abajo. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Si me repite el nombre porque no estoy segura si le escuché bien. 3-metilpentanol. Bueno, ahí hay un error. Porque el grupo H, ¿en cuántas posiciones distintas podría estar en ese alcohol? En esa cadena, el grupo H podría estar en el carbono 1, podría estar en el carbono 2, podría estar en el carbono 3. El 4, pues tendríamos que estar de acuerdo que sería como que fuera el 2. Y el 5 tendríamos que estar de acuerdo como si fuera el 1, ¿verdad? Pero tendríamos que estar de acuerdo que podría estar en 3 posiciones diferentes. Bueno, 4, ¿verdad? De hecho, podría ser que no fuera un pentanol, sino que fuera un butanol, ¿verdad? Que la cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga el grupo H fuera de 8, perdón, fuera de 4. Es importante indicar la posición ISA del grupo OH, ¿verdad? Hay que especificarla en cuál está. Entonces, por eso ya me había parecido que usted no me lo había incluido, pero por eso le pedí que me lo volviera a dar.
¿Estamos bien? La primera parte. Entonces, que sería 3-metil 1-pentanol. Muy bien. El nombre correcto sería 3-metil 1-pentanol. Porque allí, pues por eso fue que comenzamos por este ejercicio de lo de los isómeros, ¿verdad? Porque hay que especificar en el nombre. Porque puede suceder que tengamos varios isómeros para un mismo compuesto, ¿verdad? Y por eso le decía, en este que estamos viendo aquí, el grupo H no solo puede estar en la posición 1, en este particular está en la posición 1, pero podría estar en la 2 o en la 3, o podría ser que estuviera aquí y que realmente fuera, como le decía yo, un butanol, ¿verdad? Entonces sí hay que indicarla. Muy bien. El inciso B, ¿cómo se llamaría? No sé si alguien ya lo hizo por ahí. Es un pentano con 2 metiles, 1, 2. Muy bien. O 3. 1, No, 2, 3, no, 4, recuerde 5. que No, aquí era siempre es lo... un pentano aquí 2 metiles. Muy bien, sí. A posición 2 y 3. Ahí está la regla número 2. Se enumera por el extremo más próximo al grupo funcional. Ah, no, entonces sería 1. ¿Por qué extremo comenzaríamos entonces? ¿Por el extremo derecho o por el extremo izquierdo? De derecha a izquierda. Por el derecho, ¿verdad? Muy bien. Este sería nuestro carbono 1. Este sería el carbono 2. Este el carbono 3. Este el carbono 4. Y este el carbono 5. Sí. Entonces, muy bien. También es un pentanol y era lo que le estaba diciendo. Lisa, podemos tener varios pentanoles. Y pues la posición. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaría, Carla? Se llamaría 3,4 Ujú, metil. ujú, Dimetil, perdón, sí, ujú. correcto. Di porque son dos, ¿verdad? Dimetil, Ujú. pentan, 2 pentanol. Ajá, puede ser. Bueno, iba bien, como que vaciló un poco, pero sería pentan, 2-ol. 2-ol. Muy bien. Y el otro que estaba diciendo después también es correcto. 3,4 dimetil 2 pentanol. Aquí lo importante es recordar que los números se separan entre sí con comas y las letras se separan de los números con guiones, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner 3,4 dimetilpentanol o 3,4 dimetil 2 pentanol. Ay, perdón. Cualquiera de los dos nombres son correctos. Quiero separarlo para que ustedes tengan ahí. Puede ser cualquiera de los dos nombres. Todos están correctos. Muy bien. Bueno, el inciso C, ¿cómo se llamaría? 3 metil. Muy bien. Ujú. Pentan, Ujú, 3-ol. ujú. O No, así está bien, así déjelo. Vámonos acostumbrando a lo nuevo. ok. Está bien, este sería el 3-metil pentan 3-ol. 3-ol, que tendríamos que estar de acuerdo, Isa, es un isómero del suyo, ¿verdad? Porque tiene el mismo número de átomos de carbono, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14.
Este tiene 3, 6, 9, 11, 13, 14 y un oxígeno. Sí, estos dos, A y C, son isómeros, ¿verdad? Y si se fija, Ethan, era lo que le decía yo, hay que especificar, porque los dos tienen el grupo metil en el carbono 3, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se diferencia este A de este C? ¿En dónde está el grupo H, ¿verdad? ¿A qué carbono está unido? Ya ustedes ya lo habían dicho, ¿verdad? Este es un alcohol primario, este es un alcohol terciario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos mención a eso en el nombre? Especificando, ¿verdad?, la posición. Por eso no se nos puede olvidar. Bueno, y el inciso D, ¿cómo se llamaría? Uno ciclopentanol. Bueno, este es un ciclo, muy bien. Recordemos que en el caso de los ciclos, cuando solamente tienen un sustituyente, podemos omitir el 1, ¿verdad? Porque asumimos que de hecho ese sustituyente está en el carbono 1, ¿verdad? O sea que ahí no es necesario escribir el 1, sino que el nombre directamente sería ciclopentanol. No es necesario escribir el 1. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? De esto de la nomenclatura, de los tipos de alcoholes. En caso de que el ciclo tenga más sustituyentes. El carbono que tenga el grupo H va a tener la posición 1, porque es el grupo funcional. Ah, ok. Sí, entonces, por ejemplo, aquí si tuviéramos, por ejemplo, un grupo metil unido aquí, por ejemplo, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. Entonces ahí numera para indicar la posición del sustituyente, ¿verdad? Entonces el nombre cambiaría solo por el sustituyente. O sea, no es necesario ponerle el 1, perdón. No es necesario ponerle el 1 porque ya se asume que como es el grupo funcional, va a tener la posición 1. Entonces este se llamaría 3-metil ciclopentanol. No es necesario colocarlo el 1, porque asumimos, como este es el grupo funcional, el que va, la reactividad de este anillo va a estar debida a este. Entonces, por eso le damos la prioridad y siempre va a tener la posición 1. Entonces, no es necesario omitir. No es necesario escribirlo, sino que lo puede omitir. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ok, bueno, entonces vamos a hacer algunos otros ejercicios más. Estamos en el capítulo 11, si se recuerdan, ¿verdad? Dábamos un salto del capítulo 7 de los aromáticos al capítulo 11 en el libro. Aquí comenzando, comienza el capítulo, de hecho, con la nomenclatura. Inicia, de hecho, mencionando la nomenclatura común, que ya lo hemos mencionado, pues tiene la desventaja que esta varía de acuerdo con el idioma, ¿verdad? Entonces aquí solo para mencionarlo, el nombre común de un alcohol consiste del nombre del grupo alquilo al que se une el grupo H, precedido por la palabra alcohol, ¿verdad? Pero recordaremos que no todos los alcoholes se pueden nombrar, ¿verdad? Por la nomenclatura común, ¿verdad? Entonces, cuando usted se sepa el nombre del grupo alquil, pues entonces usted sí lo podrá nombrar por la nomenclatura común. Entonces aquí sabemos que este es el grupo etil, el que está unido al grupo H, entonces escribimos la palabra alcohol y luego tílico, ¿verdad? Este es el propil, alcohol propílico, alcohol isopropílico. Pero bueno, de ahí volvemos o hace referencia, ¿verdad?, a lo que les mencionaba de la nomenclatura de la IUPAC, ¿verdad? Y aquí nuevamente les vuelve a repasar, ¿verdad?, las reglas. El hidrocarburo principal es la cadena más larga que contiene el grupo funcional, se enumera en la dirección que da el sufijo del grupo funcional, el número más bajo
posible. Si existe un sufijo de grupo funcional y un sustituyente, el sufijo del grupo funcional obtiene el número más bajo posible, que fue la que resumimos nosotros diciendo que vamos a numerar por el extremo más próximo al sustituyente. Recordemos que si se obtiene el mismo número del sufijo de grupo funcional en ambas direcciones, la cadena se va a numerar en la dirección que dé a un sustituyente el número más bajo posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, si numeramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el grupo H siempre está en la posición 3. ¿Por qué vamos a preferir de izquierda a derecha por el sustituyente, verdad? Porque el grupo H no afecta cuál de los dos escojamos, pero a los sustituyentes sí. Igual en este caso, ¿verdad? Aquí está en la posición 4, sea que numeremos de izquierda a derecha, o sea que numeremos de derecha a izquierda. Porque en este caso preferimos la de derecha a izquierda para darle menor prioridad al sustituyente. Y aquí está lo que les estaba mencionando, ¿verdad? En el caso de los ciclos no es necesario colocar la posición 1, aquí se lo dice, ¿verdad? Observe que no es necesario un número para designar la posición del sufijo de un grupo funcional en un compuesto cíclico porque se supone que está, ¿verdad? En la posición 1. Si existe más de sustituyentes, pues ya lo habíamos repasado, los sustituyentes se mencionan en orden alfabético, ¿verdad? Bueno, entonces este problema 1 es parecido al que hicimos de los isómeros y vamos a hacer este problema 2 para practicar más. Entonces asigne a cada uno de los siguientes compuestos un nombre sistemático e indique si cada uno es un alcohol primario, secundario o terciario. Entonces aquí lo vamos a copiar y lo vamos a pasar para allá, para la pizarra, para poder escribir el nombre. Bien, aquí está. Entonces ahora sí, ya tenemos 6 y como son 5 ustedes, entonces el inciso A, así como me aparecen aquí en la lista, el inciso A lo va a ser Ariana, tipo de alcohol y nombre. El inciso B nos lo va a hacer Belkis, tipo de alcohol y nombre. El inciso C nos lo va a hacer Carolina, tipo de alcohol y nombre. El inciso D nos lo va a hacer Ethan, tipo de alcohol y nombre. Y el inciso E lo va a hacer Melanie, tipo de alcohol y nombre. Y el F, pues ahí el que quiera hacer uno extra, bienvenido.
Pueden comenzar en cualquier orden, ¿verdad? Solo se los asigné así para que no estuvieran todos trabajando en el mismo. Pero pueden Oh, hacerlo. yo pensé que. Bueno, entonces. Que tenían entonces, que esperar hasta. No es necesario que esperen. Ujú. entonces a mí me tocó el C, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tipo de alcohol sería? Terciario. Muy bien, es un alcohol terciario. Ajá. Y ¿Cómo el se nombre llamaría? es 5 cloro, Ujú. 2 metil, 2 pentano. Pentanol, perdón. Muy bien. 2 pentanos, no, ¿verdad? 2 pentanol. Ajá. Muy bien. Es un alcohol terciario y este sería el nombre. Correcto. Sería 5 cloro, 2 metil, 2 pentanol. Muy bien. Ese sería el inciso C, ¿verdad? ¿Alguien Sí. más? Yoli, me Dígame. tocó. El A es un alcohol primario. Muy bien, el A es un alcohol primario. Ajá. ¿Y cómo se llamaría? 1-pentanol. Muy bien, sería el 1-pentanol. Excelente. Muy bien. Bueno, alguna de ustedes dos que ya hizo el que le toca puede hacer el F, ¿verdad? Para que los tengamos todos. El Belic Ajá, sería secundario. muy bien. El B sería un alcohol secundario, muy bien. Aquí lo voy a Sería escribir. metil 3-ciclopentanol. ¿Perdón? 3-metil, perdón, Tres. 6-metil. No. No, ahí, mire, ahí le damos al carbono 1, Es cierto, perdón. el que está unido al hidroxilo sería el carbono 1, ¿verdad? Sería 4-metil 1-ciclopentanol. Muy bien. Ahí recordemos que podemos omitir el 1, ¿verdad? No es necesario escribirlo. Sí. Perdón. Ay, no sé qué pasa. Ok. No me deja escribir. Voy a escribir aquí abajo porque no sé por qué no me deja escribir. Entonces sería el 4, ahí, el 4-metil ciclohexanol, ¿verdad? Porque es de 6 el ciclo. Ok, bueno. El inciso D. Eli, Ajá, el E, dígame. ese sería un alcohol secundario. Muy bien, sería un alcohol El nombre secundario. Ajá. sería ¿Y 2-metil. cómo se llamaría? No, 2-metil no. Recordemos, aquí ya la borré, pero aquí habíamos dicho, ¿verdad? En la estructura, en la regla número 2, perdón, se enumera la cadena comenzando por el extremo más próximo al grupo funcional. No a los sustituyentes, ¿verdad? Sino que al grupo funcional. Entonces sería 5-metil. Entonces aquí la numeración, muy bien, sería 5-metil, sí. Porque tendríamos que comenzar por acá, ¿verdad? Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6, porque quien tiene prioridad es el grupo funcional. Entonces Bien, sería entonces se llamaría. 5-metil 3-hexanol. Ujú. Muy bien. 5-metil 3-hexanol. Excelente. A ver, Isa. ¿Y el inciso D? Bueno, en mi mente es 2-etil, Ajá. 1-pentanol. Muy bien, muy bien. Ahí tendríamos que estar todos de acuerdo
que la cadena principal es esta, ¿verdad? Porque habíamos dicho que tenemos que escoger la de mayor número de átomos de carbono. Esta es la que tiene mayor número, ¿verdad? Que sería 5, porque si escogiéramos esta otra hacia la derecha, únicamente tendría 4, ¿verdad? Y es correcto, este sería nuestro carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y en el carbono 2 está un grupo etil. Pero no nos dijo qué tipo de alcohol era o fue que yo no le escuché. No, no lo dije. ¿Verdad que no? Es un primario. Muy bien. El alcohol es un ejemplo de un alcohol primario y el nombre sería 2-etil 1-pentanol. Muy bien. ¿Alguien hizo el inciso F? Sí, Ajá, dígame. es el 2,6 Bueno, no, pero ¿qué tipo de alcohol sería? Recordemos que lo primero era qué tipo de alcohol era. secundario. Muy bien, sería un alcohol secundario. Ajá. Un alcohol secundario es el 2,6 dimetil Ujú, 4 octano, octanol. ujú. 4-octanol. Ah, muy bien. Aquí, pues, él sustituye el grupo hidroxilo, ¿verdad? Está en el grupo, en el carbono 4. Si numeramos de izquierda, perdón, si numeramos de izquierda a derecha, ¿verdad? Si numeráramos de derecha a izquierda, aparecería hasta en la posición 5. Por eso escogemos, ¿verdad? De izquierda a derecha y tenemos en el carbono 2 un grupo metil y en el carbono 6 tenemos el otro. Y la cadena es de 8. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Hoy sí. Por el momento no. Por el momento no. 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 Ok. Bueno. Eh, vamos a hacer entonces que es partiendo de los nombres, tratar de hacer las estructuras, ¿verdad? Entonces ahí represente la estructura para los siguientes compuestos. Vamos a extender otra pizarra y lo vamos a represente la estructura para los siguientes compuestos. Aquí son 5 nuevamente. Hoy vamos a comenzar al revés. Vamos a ir de atrás para adelante. Entonces el primero lo va a hacer Melanie. El segundo lo va a hacer Ethan, el tercero lo va a hacer Carolina, el cuarto lo va a hacer Belkis y el quinto lo va a hacer Ariana. Bueno, si pueden, ¿verdad? Conectarse a la pizarra y hacerlo. Hoy vamos de cómo me aparecen de atrás para adelante. Melanie el primero, Ethan el segundo, Carolina el tercero, Belkis el cuarto y Ariana el quinto.
compartió el link para unirse a la pizarra, licenciada. Sí, ahí está en el chat. Es que yo entré un Ah, poco tarde, entonces no me usted aparece. entró tarde. Ah, ok. Ah, bueno. Ya se lo vuelvo a compartir. Ahí está. Ah, pero, ajá, ok. Ahí tienen que tener cuidado con dónde representan los enlaces, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Ahí lo único, jóvenes, es que si van a utilizar en este que está de color verde, ¿verdad? Si van a utilizar estructuras lineoangulares, entonces utilícenlos todos, ¿verdad? No es necesario el grupo metil, sino que recordemos que ya una línea así nos estaría indicando, ¿verdad? Que este es un grupo metil, ¿verdad? Para hacerla completamente lineoangular. Muy bien. Ethan fue el que nos hizo ese, ¿verdad? De color verde. Sí. Ujú, sí, es mejor. Recordemos que en las estructuras lineangulares omitimos los carbonos y los hidrógenos, ¿verdad? Solo escribimos los símbolos de otros grupos funcionales, ¿verdad? Como en el caso del OH, pero el metil lo podemos omitir. Bueno, muy bien, el que hizo Melanie lo hizo en estructura semidesarrollada, ¿verdad? La cadena es de 7 y en el carbono 3 tenemos el grupo H. Muy bien. Ahí ese chiquitín de Carolina. Vamos Ay, a no, ver. no lo puedo hacer. Sí, no, pero está bien. No, está bien. Ahí se entiende. Ay, Tenemos, sí, este es el carbono 1, este es el carbono 2. Perdón, ese carbono 1 me quedó bien grande. Este es el carbono 1, carbono 2. En el carbono 3 tenemos esos dos grupos metiles, que son esas dos líneas, muy bien. Y este sería el carbono 4. Sí, muy bien. Está bien, Carol. Entonces ya tenemos el primero, el segundo y el tercero. Solo nos hace falta el cuarto y el quinto. Ahí. Yo ahorita quise ingresar a la pizarra, pero me aparecen otras. O sea, y entro donde dice ejercicios del 15 de junio. Y me aparece. Ah, pero no, pero todavía no dice ejercicio. Pero le dio clic ahí. Tiene que moverse, ¿verdad? En las pizarritas. No sé si cuando le hacen clic los pone directamente en esta página en la que estoy yo o si los pone en la primera. No, a mí me aparecen otras. Entonces tiene que moverse hasta la cuarta pizarrita que tenemos ahí.
Solo me aparecen 2, no aparece 4. Vamos a ver. Bueno, dígamela pues, ¿cómo sería? Yo se la hago. Sería un cuadrado. Muy bien, sería un cuadrado. Ay, perdón, espérenme que tengo. Espérese que no la tengo. Ay. Se lo hago, Lick. Yo No, creo que no, ya, a un cuadrado, ajá. Con el OH en cualquier esquina. Muy bien, con el OH en cualquier esquina, ahí no afectaría, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Gracias, Belkis. En un cuadrado con el OH en cualquier esquina. ¿a quién le quedó más bonita? Solo la Lick. Ya me hizo reír. El mío quedó pando. No, pero es la práctica. Tanto que llevo ya. Hay más o menos. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Muy bien le quedó. El 2-heptanol, la cadena es de 7 y tenemos grupos metilos en la posición 4 y 5 y el OH en la posición 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de cómo pasar de los nombres a las estructuras? No, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Bueno, bien, entonces pasaríamos ahora a considerar las reacciones, ¿verdad? De lo que son los alcoholes. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un grupo saliente o a qué nos referimos cuando hablamos de un grupo saliente? Lo he escuchado, pero la verdad es que no sé. ¿No se acuerda? ¿Alguien más que lo haya escuchado o que medio se acuerde de a qué hace referencia? ¿Cuándo hablábamos de un grupo saliente? ¿O cuándo escuchamos hablar de un grupo saliente? Un grupo que se desprende. Muy bien, es un grupo que se desprende, muy bien, excelente. Se desprende, o sea que implica, ¿verdad? La ruptura de un enlace, muy bien, y que salga, ¿verdad? Ese grupo. ¿Qué características debe de tener un grupo saliente?
Lo que nos dijo Carol es muy correcto, ¿verdad? Implica la ruptura, la separación, ¿verdad? De un grupo o de un átomo, ¿verdad? De un compuesto, cómo deberá de ser. O cualquier grupo puede salir. O habrán algunos requisitos que deberá de cumplir. Los dejé así, ¿verdad? Como ese emoji. Me Dejé olvidó. pensando. Los dejé pensando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando del grupo saliente, verdad? Porque de hecho una de las reacciones de los alcoholes, la primera que vamos a ver, que es la conversión de los alcoholes a aluros de alquilo, aquí la pregunta que les decía yo, ¿cuándo lo habían escuchado? Quizá ya en Orgánica 1, cuando vieron las reacciones SN1 y SN2, sustituciones nucleofílicas unimoleculares y sustituciones nucleofílicas bimoleculares, se hablaba, ¿verdad? Hay un grupo que entra y sustituye a otro, y a ese que sustituye, pues es uno que sale, ¿verdad? Y entonces, de hecho, esta reacción de los alcoholes les permite, ¿verdad? A ellos convertirse de alcoholes o pasar, ¿verdad? De ser alcoholes a ser aluros de alquilo. Entonces, a ver, los aluros de alquilo, ¿qué grupo funcional tienen? ¿Se acuerdan? Aluros. Ajá, sí, se llaman aluros. ¿Cuál es el grupo funcional de ellos? Los halógenos. Muy bien, son los halógenos, ¿verdad? Exacto, excelente. Entonces aquí, pues, ¿cuál deberá de ser entonces en los alcoholes? Ese grupo que deberá de salir. Si se van a convertir, aquí lo que estamos hablando, más o menos lo que quiero que se imaginen es esto, ¿verdad? Hemos dicho que los alcoholes son una familia de compuestos orgánicos donde una cadena carbonada está unida a un grupo OH, ¿verdad? Y los haluros de alquilo, como ustedes bien me acaban de decir, es una cadena carbonada que está unido a un halógeno, ¿verdad? Entonces vamos a convertir o vamos a partir de un alcohol para llegar a un haluro de alquilo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería ese grupo saliente en los alcoholes? O sea, ¿quién estaba ahí al inicio en los reactivos y ya luego en los productos ya no está? O sea, salió, se fue, se separó. ¿Quién sería? ¿Quién sería nuestro grupo saliente? El alcohol. Muy bien, sería el grupo OH, ¿verdad? Ujú. Y bueno, aquí viene la otra pregunta que les hacía yo, ¿verdad? Muy bien, aquí implicará, ¿verdad? Que este en algún momento deberá de irse. Y la pregunta es, ¿será el grupo OH un buen grupo saliente o un mal grupo saliente? ¿Habrán buenos y malos grupos salientes o todos los grupos pueden salir de igual forma? No se recuerda haber escuchado esto. Que el OH es una base débil. No, el OH no es una base débil, usted. El OH es una base fuerte. De hecho, en las reacciones de los alcoholes, decíamos, ¿verdad? Los alcoholes pueden reaccionar como una base fuerte, como el ion hidróxido, o sea, como el hidróxido de sodio o como el hidróxido de potasio. Carolina está hablando ahí de una idea importante. ¿Quién es ese grupo? Recordemos que en los mecanismos eso se representa así, ¿verdad? La salida, lo que Carol nos decía, se va a romper el enlace y esto va a salir. Esto realmente no va a ocurrir, no es algo que ocurra, porque si saliera, o sea, si se fuera llevándose ese par de electrones de enlace, saldría como el ion hidróxido, ¿verdad? Y el ion hidróxido es una base fuerte. De hecho, quizá ustedes los han usado
para destapar las cañerías en su casa, ¿verdad? La potasa y la sosa cáustica son hidróxidos, ¿verdad? Es decir, son bases fuertes. Son malos grupos salientes, ¿verdad? Por eso es que esto no va a ocurrir. ¿Y por qué les estoy queriendo que traten, si lo vieron, ¿verdad? De acordarse de estas cosas, porque si usted tiene claro eso, si quiénes son buenos grupos salientes, quiénes son malos, usted puede ir como pensando, bueno, ¿y cómo va a salir entonces si es un mal grupo saliente? Deberemos de convertirlo en un buen grupo saliente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo convertir un mal grupo saliente en un buen grupo saliente? Bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante. ¿Con quién reaccionan los alcoholes? Para convertirse en haluros de alquilo, reaccionan con los haluros de hidrógeno, ¿verdad? Con el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, ¿verdad? Como estas reacciones, como les decía, ¿verdad? Las que implican que salga un grupo saliente son reacciones de sustitución. Por eso les pedía, ¿verdad? Que se acordaran de las reacciones SN1 y las SN2. Sobre todo en las reacciones SN2, la velocidad a la cual transcurre la reacción depende tanto de la concentración, bueno, depende de la concentración de ambos reactivos, ¿verdad? En este caso, de los alcoholes como de el haluro de hidrógeno que estemos utilizando, ¿verdad? Y entonces, ¿quién reacciona más rápidamente frente a los alcoholes? Es esto que les coloqué aquí, ¿verdad? El yoduro de hidrógeno es un reactivo con el cual la reacción ocurre más rápidamente que con el bromuro de hidrógeno o con el cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Luego, pensar, ¿verdad? Que con respecto a los alcoholes, bueno, porque estamos hablando de que los alcoholes se van a convertir en haluros de alquilo cuando reaccionan con haluros de hidrógeno. ¿Cuántos haluros de hidrógeno distintos podemos tener? De hecho, podemos tener 4, ¿verdad? Estos 3 que tenemos aquí y el fluoruro de hidrógeno, pero la reacción con el fluoruro de hidrógeno no se considera, ¿verdad? Como una reacción que pueda ocurrir a una velocidad y bajo unas condiciones aceptables. Entonces, los reactivos que se suelen utilizar son estos 3 y el mejor de ellos es el yoduro, ¿verdad? O sea, que la reacción ocurre más rápidamente. Pero pensar que también habíamos dicho, los alcoholes no son todos de un mismo tipo, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de alcoholes de diferentes y la reacción, esta reacción, ¿verdad? De conversión de los alcoholes en haluros de alquilo va a ocurrir más rápidamente en presencia de un alcohol terciario que en presencia de uno secundario o de uno primario, ¿verdad? Entonces aquí el orden, lo que les he colocado aquí son los órdenes de reacción con quienes la reacción ocurre a una velocidad más rápida, ¿verdad? No es más rentable, es a través de esto, ¿verdad? Y no sé si se recuerdan, los reactivos terciarios son mejores reactivos cuando la reacción es una reacción SN1, que bueno, no sé si la lograron ver o no en Orgánica 1, vamos a tratar de repasar eso, ¿verdad? Entonces, bien, como hemos dicho, tenemos 3 tipos de alcoholes diferentes. Dependiendo de cuál tipo de alcohol esté reaccionando, es a través de qué mecanismo van a reaccionar. No reaccionan los 3 de la misma forma, ¿verdad? En el caso de este, que sería un ejemplo de un alcohol primario, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? El grupo H es un mal grupo saliente. Entonces, el primer paso implicará, y ya decíamos por qué es un mal grupo saliente, porque es una base fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a reducir la basicidad de un compuesto? Pues la basicidad de un compuesto la vamos a reducir protonando, es decir, adicionándole una especie que sea ácida, ¿verdad? Y eso es el primer paso, ¿verdad? Es la protonación del ion OH. ¿Por qué? Porque al protonar el ion OH, entonces se convierte en un mejor grupo saliente. ¿Quién saldría aquí? Pues quien saldría sería el agua. El agua, que ya sabemos, es una base débil, ¿verdad? Los buenos grupos salientes son bases débiles. Entonces, ¿cómo vamos a convertir, ¿verdad? Este mal grupo saliente en un buen grupo saliente? Protonándolo, ¿verdad?
Y ese es el primer paso. La flecha sale de un par de electrones solitarios del oxígeno hacia este hidrógeno, que deberíamos de estar todos de acuerdo, tiene una carga parcial positiva. Y por eso este enlace se rompe y el par de electrones se quedan con el bromo, ¿verdad? Convirtiéndolo en el ion bromuro. En el segundo paso, este ion bromuro va a venir y va a atacar a este carbono que está unido al oxígeno y va a provocar la salida, ¿verdad? Lo que nos decía Carol, la ruptura de ese enlace y que el oxígeno se lleve el par de electrones solitarios. Aquí entonces, ¿qué se ha formado? Lo que decíamos, el haluro de alquilo, en este caso sería un bromuro, ¿verdad? Y el producto secundario es el agua. Aquí quizá ustedes se recuerdan, bueno, si lo vieron, ¿verdad? Este es un mecanismo SN2. El nucleófilo ataca por la parte de atrás al carbono que está unido al grupo saliente. Eso provoca la ruptura de este enlace y esto ocurre en un solo paso, ¿verdad? Es como que estuviéramos nosotros en una fila y que viniera alguien corriendo y empujara al que está en el extremo de la fila. Si estamos bien pegados, entonces eso va a tener un efecto sobre los demás, ¿verdad? Pero quien empujó fue una sola persona, solo que ese empujón tiene un efecto, ¿verdad? Como es así, en sucesión. Y eso es lo que ocurre aquí, ¿verdad? Quien ataca es el ion bromuro. Este ataque por la parte de atrás provoca entonces que este enlace se rompa y que salga la molécula de agua. Entonces este es un mecanismo, como les digo yo, SN2, por si lo quieren ir a repasar ahí en el libro, ¿verdad? En el caso de un alcohol secundario, entonces, ¿qué pasa? Los alcoholes secundarios pueden reaccionar por dos mecanismos. Por el mecanismo SN2 que acabamos de describir ahorita. Si se fijan, el primer paso es el mismo, que implica la conversión de este mal grupo saliente en un buen grupo saliente, o como ya hemos dicho, la protonación de este grupo OH. Entonces el ion bromuro viene, ataca por la parte de atrás y sale la molécula de agua, ¿verdad? El mecanismo SN2, no sé si lo recuerdan, implica un cambio de conversión, o sea, en la configuración que tiene el compuesto. Aquí, bueno, habrá que ver si también lo vieron en Orgánica 1, lo de la parte de la estereoquímica, ¿verdad? Recordemos que en el caso de los alcoholes, creo que no lo mencioné cuando los comenzamos a estudiar, pero en los alcoholes todos los carbonos tienen una hibridación sp3, ¿verdad? Es decir, tienen una geometría tetraédrica, tienen dos enlaces que están en el mismo plano, un enlace que está en la cara de enfrente y otro enlace que está en la cara de atrás, ¿verdad? Y aquí por eso justo este mecanismo, esta flecha nos está indicando esto que les decía yo. El ataque se da por la parte de atrás, ¿verdad? Y entonces es como que nos empujan por atrás, pero el efecto lo tiene en la parte de enfrente de nosotros, ¿verdad? Entonces cuando este bromuro viene y se enlaza por la parte de atrás, el hidrógeno que estaba en la parte de atrás pasa a estar en la parte de enfrente. Entonces, como que este ion bromuro queda en la cara de atrás, ¿verdad? Y por eso es que decimos que tenemos un cambio en la estereoquímica o un cambio en la configuración, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a tratar de explicar esto un poquito más por si no lo lograron ver. Pero es una característica, ¿verdad?, de este mecanismo del SN2, el cambio en la configuración entre el reactivo y el producto. Aquí estamos hablando de los enantiómeros, ¿verdad? Si el reactivo era R, el producto va a tener configuración S. Si el reactivo tenía configuración S, el producto va a tener configuración R. El otro mecanismo es el mecanismo SN1. El mecanismo SN1 ocurre por dos pasos, a diferencia del SN2 que decíamos que es un solo paso, ¿verdad? El ataque por la parte de atrás que provoca la salida del grupo. En este caso, el primer paso es la ruptura del enlace carbono-oxígeno previo a la protonación, ¿verdad? Porque este enlace solo se va a romper si nosotros protonamos. Entonces, por eso es que les digo yo, el primer paso es el mismo para los dos. Lo que variaría es el segundo, ¿verdad? Es el ataque por la parte de atrás
o primero va a salir ese grupo. En el mecanismo SN1 primero sale el grupo. Eso implica la formación de un carbocatión, es decir, como este oxígeno sale y se lleva el par de electrones de enlace, este carbono queda con una carga positiva, ¿verdad? El siguiente paso, que entonces sería el tercero, ¿verdad? Porque el primero dijimos que es la protonación, el segundo sería la ruptura del enlace carbono-halógeno, el tercero sería el ataque de este nucleófilo al carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este carbono? No sé si se recuerdan, también en Orgánica 1, los carbocationes son carbonos, o los carbonos con carga positiva son carbonos que están formando 3 enlaces y tienen una geometría trigonal plana, ¿verdad? Entonces, están, ahorita se lo voy a explicar aquí, se lo voy a tratar de explicar aquí en la pizarra. La geometría es trigonal plana. Tenemos un átomo central, que sería el carbono, ¿verdad? Formando 3 enlaces, ¿verdad? Entonces aquí está unido a 3 cosas, ¿verdad? Pero en torno a esto es una geometría trigonal plana. Los ángulos de enlace son amplios, se estima de 120 grados aproximadamente. Por lo tanto, ese ataque, como está abierto, igualmente abierto, se puede llevar a cabo por cualquier lado, ¿verdad? Por el lado izquierdo, por el lado derecho, y existen las mismas probabilidades de que exista por un lado que por el otro. Y por eso es que aquí vemos que se van a formar los dos enantiómeros, ¿verdad? Sí, bueno, yo les decía derecho o izquierdo, pero puede ser por atrás o puede ser por adelante, ¿verdad? Entonces aquí lo que se va a formar, si vieron ustedes enantiómeros allá en Orgánica 1, esto se denomina como una mezcla racémica, ¿verdad? Es una mezcla que tiene igual cantidad de los dos enantiómeros. Y eso es ¿verdad? De varias características que distinguen un mecanismo SN2 de un mecanismo SN1. Bueno, y los alcoholes, bueno, aquí de hecho tenemos un ejemplo, ¿verdad? Porque aquí aquí teníamos uno, pero aquí tenemos otro que nos implica otro tema que no sé si lo vieron también, ¿verdad? En el caso de estos reactivos secundarios, puede ser que este carbocatión que se forma pueda sufrir un reordenamiento. ¿Vieron el tema de reordenamiento en Orgánica 1? ¿O no lo vieron? ¿O lo han escuchado? ¿Medio se acuerdan? ¿Les suena? ¿O no? Bueno, en mi caso en Orgánica 1 no lo vi. ¿No lo vieron? Ok, muy bien. Es mejor que me lo digan porque así vamos directamente al punto, ¿no? Entonces, bueno. Abriremos otra pizarra y explicaremos esto, ¿no? Entonces, bien. ¿De dónde viene esta idea de lo que es el reordenamiento en los carbocationes, ¿verdad? Porque esto es bien importante. Es en los carbocationes que nosotros nos podemos encontrar con este hecho, ¿verdad? Pues bien, ¿qué implica reordenamiento? Pues reordenamiento implica reordenar, ¿verdad? Es decir, volver a ordenar las cosas de una forma diferente, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Pues normalmente vamos a ordenar, volvimos dijéramos, ¿verdad? Nuestro cuarto, lo vamos a disponer de una forma que no solo se vea más ordenado, sino que ese orden implica, por ejemplo, que tengamos más espacio en nuestro cuarto, ¿verdad? Es decir, que nos ayude a mantener el orden, ¿verdad? En nuestro cuarto. Entonces eso, en las moléculas orgánicas, normalmente ese reordenamiento va a estar asociado
con mayor estabilidad, es decir, pasar de un compuesto que es menos estable a un compuesto que es más estable, ¿verdad? Y entonces uno podría decir, bueno, ¿y de dónde sacaron esto de los reordenamientos? Pues los mecanismos, hay que tener claro, son, o sea, las reacciones ocurren, pero nosotros no podemos meternos en los tubos de ensayo, como ayer en el laboratorio, y ver qué es lo que está pasando ahí con los átomos cuando las reacciones se están llevando a cabo. ¿Quién está atacando a quién? ¿Por dónde lo ataca? ¿Qué enlaces se rompen? Nosotros no lo vemos. O sea, nosotros vemos lo macro, los cambios de colores, la formación de gas, del precipitado y todas esas cosas que mencionábamos ayer en el laboratorio. Los mecanismos tratan de explicar cómo es que eso que no podemos ver deberá de estar ocurriendo, ¿verdad? Y entonces, los científicos, los que han investigado, ¿verdad?, estas reacciones, son los que tratan de proponer, ¿verdad?, estos mecanismos, estos paso a paso de cómo está ocurriendo. Entonces, pero porque primero han hecho las reacciones, ¿verdad? Es decir, han ido al laboratorio y han hecho las reacciones. Lo que se determinó es que cuando, y era lo que estábamos viendo aquí en esta presentación, si nosotros no nos metiéramos en el mecanismo, si obviáramos el mecanismo, entonces ustedes me dirían, ay, Lick, eso es bien fácil. Yo no sé usted por qué se complica tanto. Solo hay que, en lugar de donde esté el OH, poner el halógeno. Podrían decirme ustedes. Y puede ser que en algunos casos, sin necesidad de plantear qué enlaces se rompen, qué enlaces se forman, qué es lo que es un mecanismo, usted pudiera llegar a la respuesta correcta. Igual que aquí, ustedes me dicen, aquí estaba el OH. En los productos ahora, en lugar del OH, voy a tener un halógeno, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿verdad? Y este ejemplo que les traía ahí, o que está aquí en la diapositiva, es un ejemplo de eso. No se forma. Miren, el cloro no queda unido al carbono que está unido al OH. Queda unido a otro carbono. Un profesor que no sabe explicar esto, se los digo porque a mí me pasó de estudiante muchas veces, decían los profesores, no, es que el libro tiene un error. Y entonces a veces uno se quedará con eso, ¿verdad? Sí, es que el libro tiene un error. La respuesta del libro está mala. O podrá ir y preguntarle a otra persona y decirle, mire, ¿y este problema cómo se hace? Y quizá usted se encuentre con una persona que sepa más que ese profesor que le está dando la clase. Lo que yo no quiero es que ustedes sean ese profesor, ¿verdad? De que al encontrarse con una situación como esta y usted no sepa cómo explicarlo, le diga a su alumno, ay, no, fíjese que es que esa imagen de ese sitio donde usted la copió está mala. Entonces no es así. Y ahí viene el problema, ¿verdad? Les cuento eso porque ustedes se están formando para ser profesores, ¿verdad? Entonces, eso les ocurrió a los científicos, ¿verdad? Hacían la reacción 1, 2, 3, 50, 100 veces, lo que decíamos en el caso de los compuestos aromáticos, ¿verdad? Cómo llegaron a concluir de que el benceno no era un alqueno, porque lo hicieron reaccionar con los mismos reactivos con los que reaccionaban los alquenos y no reaccionaba. Lo mismo esto de reordenamiento, hacían la reacción 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 veces y nunca el cloro quedaba unido a este carbono, sino que siempre quedaba unido al anillo. Entonces esto llevó a plantear, ¿verdad? Bueno, pues en el mecanismo de la reacción algo deberá de ocurrir de que hay un reordenamiento y por eso plantearon este término, ¿verdad? El término de los reordenamientos para explicar, ¿verdad?, cómo es lo que se hace. Pues bien, como les decía aquí, ¿para qué se da ese reordenamiento? ¿Verdad? Para formar un intermediario más estable, ¿verdad? Porque los intermediarios más estables reaccionan más rápidamente. Entonces aquí, ¿cómo usted puede reordenar una molécula, ¿verdad? ¿O qué implica?
el reordenamiento de una molécula implica mover a un átomo o grupo de átomos con sus electrones de enlace, ¿no? Eso es lo que implica el reordenamiento. Es decir, aquí, eso que les escribí antes, el por qué, ¿verdad? ¿Por qué se reordena? Para formar intermediarios más estables. ¿Pero qué implica el reordenamiento? El reordenamiento implica mover a un átomo o a un grupo de átomos con sus electrones de enlace. Y era eso que les estaba poniendo aquí en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, miren, el primer paso es el mismo, ¿verdad? Que es la protonación del grupo H. En un mecanismo SN1, el segundo paso va a ser que se rompa, o sea, que salga esta molécula de agua y que se forme el carbocatión. Como ya hemos dicho, un carbocatión está formando solo 3 enlaces. O sea que tiene 6 electrones a su alrededor, cuando el carbono puede tener 8, ¿verdad? Y por eso es que es posible hablar de un reordenamiento, ¿verdad? Porque este movimiento que estamos diciendo de un átomo, un grupo de átomos con sus electrones de enlace, el carbono puede aceptar esos enlaces porque él está deficiente en electrones, ¿verdad? Y entonces, aquí, esto que está representado de azul en esta imagen, implica eso, ¿verdad? Nos están diciendo que este hidrógeno, junto con los electrones de enlace, se van a mover hacia este carbono, ¿verdad? Entonces ya este carbono ya no va a quedar con la carga positiva, porque aquí no lo estamos viendo, pero va a tener ese hidrógeno adicional, ¿verdad? No lo vemos porque pues es una estructura lineoangular y ya hemos dicho que se omiten, ¿verdad? Como este hidrógeno se movió junto con los electrones de enlace, entonces, ¿quién quedó? Ahora con la carga positiva. ¿Quién quedó con la carga positiva? Ahora es este carbono. Y entonces, ¿qué hay que tener claro? Que este carbono era un carbono que estaba unido a 2 carbonos. Este carbocatión era un carbocatión secundario. Cuando este hidrógeno se mueve junto con los electrones de enlace hacia acá, pasa de ser un carbocatión secundario a ser un carbocatión terciario. Y los carbocationes terciarios, como vimos en compuestos aromáticos, son más estables que los carbocationes secundarios. Entonces, esto se da rápidamente, sin que nosotros nos demos cuenta. Y eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Que los científicos, cuando hicieron las reacciones y no tenían lo que ellos creían que iban a obtener, entonces dijeron, no, entonces algo deberá de ocurrir ahí en el interior de la molécula, de que ella misma se reordene para formar un intermediario más estable. Y aquí entonces, en lugar de formarse el haluro de alquilo secundario, que es el que ocurriría si usted solo dijera, en lugar del OH voy a poner el cloro, se forma el haluro de alquilo terciario, ¿no? Y sabemos que este es un haluro terciario porque este carbono al cual está unido el halógeno está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos. Esto que está representado aquí se conoce con el nombre de transposición de hidruros. Aquí cuando decimos, ¿verdad?, que es mover un átomo a un grupo de átomos, ese proceso se conoce con el nombre de transposición porque se están transponiendo, transposición. Y entonces las transposiciones, los ejemplos que hay, ¿verdad?, están las transposiciones de hidruro, que es cuando se mueve un hidrógeno junto con los electrones de enlace, y también están las transposiciones de alquilo, ¿verdad? Por eso les decía, puede ser un átomo o un grupo de átomos, ¿verdad? Y siempre esta transposición, este mover, se va a llevar a cabo porque eso va a permitir formar un intermediario más estable. No sé si quedó claro o no. O más o menos, por ahí. Pues ahí vamos. Ahí van. Bueno, miren, hay varios videos, ahí les voy a compartir algunos, ahí en la red.
son un poco largos, explican más o menos esto mismo que les acabo de explicar yo. Hay uno de esos de Khan Academy, donde explican esto. Ya se los puedo poner por si la voz de la que sale ahí en la de Khan Academy le gusta más que la mía. Igual utilizan pizarra y todo esto. Igual vamos a hacer más ejercicios, así que no se preocupen. Trataremos de explicar. Bueno, de hecho, pues pasaríamos a este ejercicio, ¿verdad? Tratar de representar el mecanismo para la siguiente reacción. Si se fijan, este es un ejemplo de un alcohol terciario. Los mecanismos que les he planteado son el de un alcohol secundario y el de un alcohol primario. Nos hacen falta los de los alcoholes terciarios, pero quiero que ya lo hagamos directamente con un ejercicio. Bien, vamos a abrir entonces nuestra pizarra 7 y vamos a copiar esto. Ya aquí ya nos están dando el producto, bueno, los reactivos y el producto, ¿verdad? O sea que ya sabemos que se va a formar. Lo que nos están haciendo es preguntarnos cómo, porque eso es el mecanismo lo que responde es el cómo, ¿verdad? Es decir, cómo pasamos de estos reactivos a este producto. ¿Qué enlaces se rompen? ¿Qué enlaces se forman? ¿Verdad? Entonces, bien. Aquí tenemos la reacción global. Y ahora entonces trataríamos de explicar el mecanismo. Ya decíamos, no importa si la reacción ocurre por un mecanismo SN1 o ocurre por un mecanismo SN2, el primer paso es el mismo, ¿verdad? Y ese primer paso implica la protonación de ese grupo H. ¿Por qué hay que protonar ese grupo H? ¿Por qué hay que protonar ese grupo H? A ver. ¿Por qué hay que protonarlo? Porque es una base fuerte. Muy bien, excelente. Hay que protonarlo porque es una base fuerte y las bases fuertes son malos grupos salientes. Muy bien, sí me han puesto atención. Entonces tenemos este OH. Recordemos que para los mecanismos es bueno, hay que hacer las estructuras, las fórmulas estructurales, perdón. Hay que representar a los pares de electrones solitarios. Entonces, aquí esta punteada lo que he querido representar es este enlace en la cara de atrás, ¿verdad? Y estos son pares de electrones solitarios. Espero yo que no haya confusión con eso. Y tenemos al bromuro de hidrógeno. Aquí solo voy a repasar algo que ya les había dicho. Recordemos que el bromo es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Entonces, esta carga parcial positiva atrae a un par de electrones de este grupo OH, ¿verdad? Entonces, este se separa del bromo y se une a este oxígeno. Este enlace se rompe y el bromo queda con esos electrones, ¿verdad? Pero este es el primer paso, que es la protonación. Y como para que me quepa voy a cambiar de grosor el producto de esa. Recordemos que esta cuña sólida está representando a un grupo metil, ¿verdad? Es decir, este compuesto, si usted le quisiera poner el nombre, estamos considerando la reacción de el 1,3 dimetil ciclohexanol, ¿verdad? Esa es la estructura que estamos considerando. La vemos como cuña sólida, pero esto tendríamos que estar de acuerdo que representan grupos metilos. Esta que decíamos representa el enlace en la cara de atrás. Ahora este oxígeno está unido a dos hidrógenos.
ya solo tiene un par de electrones solitarios y por eso tiene la carga positiva, ¿verdad? Los reactivos terciarios reaccionan por un mecanismo SN1, por lo que el segundo paso, que voy a poner el 2 aquí arriba, implica la salida del grupo saliente, ¿verdad? Es decir, implica la ruptura de este enlace y que esos electrones de enlace se vayan, ¿verdad? Con el oxígeno. El producto de esta reacción, entonces, como este oxígeno se está llevando este par de electrones de enlace, ese carbono del ciclo ya solo queda formando 3 enlaces. Estaba formando 4, ¿verdad? Aquí lo vemos. 1, 2, 3 y 4. Ahorita, cuando se rompe ese enlace, ya solo queda formando 1 con ese metil, ¿verdad? Y por lo tanto, él adquiere, ¿verdad?, una carga positiva. La pregunta que normalmente ustedes tienen es, con respecto a eso que estábamos hablando de los reordenamientos, Lick, ¿y cuándo vamos a saber que va a haber un reordenamiento o no? Como ya les decía, ¿cuál es la razón del reordenamiento? La razón del reordenamiento o la explicación, ¿verdad?, del por qué. O sea, ¿por qué deberíamos de pensar que va a haber un reordenamiento? Es porque existe la posibilidad de formar un intermediario más estable. Aquí tendríamos que estar de acuerdo que este intermediario ya es el más estable. Porque ya hemos dicho, ¿verdad?, los carbocationes terciarios son los carbocationes más estables. O sea que aquí ni se le ocurre a usted pensar en que va a haber la posibilidad de que exista un reordenamiento. Por lo que aquí no lo representé, pero en este primer paso, además de formarse recordemos que se formó el ion bromuro, ¿verdad?, que ya tenía 3 pares de electrones solitarios, pero que cuando este enlace se rompe, se queda con uno adicional, ¿verdad? Y por eso es que sabemos que este ion bromuro tiene la carga negativa. Y entonces uno dice, pues ustedes pueden pensar, ay, es que molesta la Lick Marina queriéndonos que entendamos los mecanismos. Pues fíjense que es que los mecanismos no son tan difíciles. ¿Por qué este oxígeno ataca a este hidrógeno? Porque los electrones tienen carga negativa y el hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Las cargas opuestas se atraen. El hidrógeno, ¿cuántos enlaces puede formar? Solo puede formar 1. Porque su nivel de valencia se llena con 2 electrones. Entonces, si se une al oxígeno, se tiene que separar del bromo, además que el bromo es más electronegativo, ¿verdad? En esto, ya decíamos, ¿por qué va a salir? Bueno, creo que no se los había dicho, pero ¿por qué va a salir este grupo saliente? Porque este oxígeno es electronegativo. Esa carga positiva como que lo tiene ahí con una pulga que lo está picando, o sea, no está cómodo. Entonces, como él es más electronegativo que el carbono, se lleva. Y esto ocurre rápidamente, ¿verdad? O sea, rápidamente se rompe este enlace. Una vez que se ha formado este carbocatión, también rápidamente esta carga positiva atrae a estos electrones que están cargados negativamente. Y entonces aquí era donde les decía yo, ¿por qué yo represento la flecha por aquí arriba? Pues por como lo escribí en la pizarra me sale mejor. Pero como estos ángulos de enlace son de 120, yo pude haber representado el bromo aquí, el ion bromuro aquí abajo y haber dicho que el ataque iba a ser por acá, lo que les decía antes, ¿verdad? Puede ocurrir el ataque por la izquierda o por la derecha, por arriba o por abajo, y por eso es que se va a formar un solo producto, ¿verdad? Aquí, este que vemos acá. Y ya ese producto, si se fijan, ya no tiene eso de la cuña sólida y de la cuña discontinua, porque aquí
lo que les decía, se va a formar una mezcla racémica, es decir, se van a formar los dos enantiómeros, ¿verdad? El R y el S. O sea que al final realmente no hay una actividad óptica, ¿verdad? En este producto, que es la diferencia, ¿verdad? Entre un enantiómero y otro. Bueno, entonces aquí, como ya el espacio no me da mucho, ustedes deberían de colocar por ahí que como resultado de esto viene una flecha y este fue el paso 3, ¿verdad? No lo escribí, pero esta flecha representa el paso 3 y como resultado de ese paso 3, ¿quién se formó? Se formó nuestro producto que tiene esta estructura. ¿Sí o no? Ujú. Más o menos, díganme. Más o menos ahí. Bueno, no sé si Cercano tienen, mejor. no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ay, yo digo que van a ir